Paco Abilla hace muchos años excede su meticulosidad como artista, de su seriedad y de su obra. Una figura imprescindible de considerar en la producción actual de la escultura, que es válida para todos los tiempos, es la producción de Villa. Villa tiene una especial vocación para entender el arte integrado a la arquitectura de la ciudad. Como el poeta que juega con la rima y juega con el verso libre, él alterna o va conciliando ambas cosas. Él juega con la figuración y juega con la abstracción. Su presencia en calles y plazas o en cualquier otro sitio atrae la mirada de todos. Este crear, teniendo a su favor la libertad de los espacios, comienza en el año 2000. A partir de entonces, sus propuestas figurativas tienen amplia repercusión social. Este proyecto de las esculturas es esencialmente un proyecto que yo concebí cuando era mucho más joven. Nunca tuve la oportunidad de hacerlo y se me dio a partir de la oportunidad que tuve cuando hice la escultura del Leno. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Y yo, que no soy de lágrimas fácil, me emocioné mucho ese día. Fue un día muy emocionante. Recuerdo cómo fueron absurdamente prohibidos aquí los jóvenes que querían oír a los Beatles, que tenían que oírlos escondidos en lugares así más o menos semiocultos. Y entonces de pronto ver a Fidel ahí, me di cuenta de lo grande que era Fidel, ¿no? Lo grande que era Fidel, lo grande que es esta revolución. Yo mismo le di materiales a Villa, le di fotos de Lennon. Era muy difícil establecer el rostro de Lennon porque Lennon es posiblemente el Beatle más cambiante. Incluso en el mismo periodo de los 9 años de los Beatles, él cambia como 5 veces de imagen. Por supuesto, siempre estas cosas crean espacios de discusión. Yo creo que la polémica se basaba en eso, en la idea de que si íbamos a hacer estatuas de músicos, había que empezar por los músicos cubanos. Más que a la música de Leno, era a toda una generación que había hecho un intento en los 60, inspirado en un porciento no despreciable en la gesta guerrillera de la Revolución Cubana. A veces se nos olvida que quienes trajeron el pelo largo y las barbas y los collares que después usarían los hippies, después usaría el movimiento juvenil de los 60, quienes lo trajeron al siglo XX fueron los guerrilleros cubanos. En este sentido, la estatua que Villa concibió, diseñó, montó, elaboró y presentó al público cubano, constituyó un hito. Para mí se ha convertido en una de las grandes esculturas, monumentos de nuestro país. Lennon quedó instalado definitivamente en el ámbito nacional, quedó definitivamente instalado en nuestra cultura. La primera que se hizo para el Centro Histórico, por encargo nuestro, que fue la de Madre Teresa de Calcuta, él realizó una obra extraordinariamente inspirada. Él estudió esa vida, conoció el personaje desde el punto de vista de su obra y plasmó en esa escultura el espíritu reflexivo, la bondad y al mismo tiempo el carácter místico del personaje.
un primer gran conflicto, que fue el de la escultura de la Madre Teresa de Calcuta. Realmente la Madre Teresa de Calcuta está vestida de una manera muy particular. Y entonces se me ocurrió la idea de que María Elena, que realmente para mí fue un lujo tremendo que me ayudara en 2 de las esculturas que hice de este tema figurativo, María Elena podría ser una persona que podría entender con más rapidez cómo se podía vestir una monja de esta. Eso al final casi es prácticamente una sábana alargada, pero según se van dando vueltas, se le van conformando la forma del vestido. He tenido que durante toda mi vida tratar mucho, tanto en teatro como en cine, diversos tipos de hábitos, pero ese para mí era totalmente desconocido. De esa manera pude llevar a María Elena que conociera a las monjas a ella sí accedieron. Entonces Villa se para en el carro un poquito alejado, me bajo yo, toco a la puerta, vestida muy sobriamente, y le digo a la monja que yo quería hablar porque yo pertenecía al ICAI. Claro, no estaba diciendo ninguna mentira, que yo era diseñadora de hace muchos años para teatro y sobre todo para cine, y que se quería hacer un documental sobre Teresa de Calcuta. No hubiera podido conseguir que el vestuario fuera tan orgánico con la imagen si no hubiera sido gracias a la ayuda de María Elena. Y bueno, entonces teníamos que vestir una persona. Y el día que íbamos a vestir a la persona para que él empezara a fotografiarla, para después hacer la escultura, me trajo a la mamá. Y la mamá fue gentilísima, la sentamos en el jardín, se le puso el traje, se le puso el manto, se lo puse tal y como bueno, ustedes han visto cómo está la escultura. La otra escultura que ella me colaboró mucho conmigo fue el caso de Mella. Para ella que probablemente haya sido más sencillo su colaboración porque, bueno, ella fue la diseñadora de la película de Mella. Sin embargo, en esta escultura ella colaboró mucho más, a lo mejor, en darme datos del personaje. Cada vez que había una tángana, como le llamaban los estudiantes, un momento de bulla que armaban por una cosa política, tanto los estudiantes como los hombres en general, lo primero que hacen es zafarse bajarse la corbata, zafársela. Y ese gesto para mí fue un detalle, me resultaba un detalle atractivo y lo incorporé también a la escultura. Toda aquella plaza que recrea el patio de los Laureles, toda la poética de Mella en la universidad, pues la figura, en este caso, bueno, ya una obra figurativa, la figura de Mella y todo el trabajo en la plaza la trabajamos en conjunto. Bueno, es que para mí, ay, mi amigo. Para mí una de las cosas más privilegiadas que he tenido con esas esculturas ha sido trabajar con María Elena. Bueno, me llamaba para otra, ¿sabes? Yo encantada de la vida. No he hecho más. Posteriormente, Villa recibió otro encargo. Un grupo de artistas quisieron traer los restos del Caballero de París y depositarlos en la basílica. Fue muy bonito. En realidad, la idea de traerlo aquí era como restituirle un poco al Caballero de París la vocación de su vida, que fue estar en estas calles con los personajes que él imaginó en su fantasía. Solía caminar
acompañado por su ilustre soledad, pintando la ciudad con un color que ya no está. Y ahora va de bronce con su capa de soñar, traído de la mano de este otro soñador, el caballero de París. Tanto él como yo fuimos partidarios de no colocar ninguna leyenda, ninguna explicación, porque el caballero debía aumentar su leyenda con el tiempo. Y de las cosas que más satisfacción me da a veces pasar por una escultura y ver a alguien explicando la escultura y explicando cosas que yo ni siquiera nunca pude imaginármela, ¿no? Pero que a veces las personas dan interpretaciones de las obras y esa aceptación a veces suele ser la que más satisfacciones me da. La del caballero es la escultura de la gente. La gente se abraza con la escultura, conversa con ella, le coloca siempre, permanentemente en sus manos. Hay las mismas ramas de helecho y a veces las mismas flores que yo una vez vi en las manos vivas del caballero. El tercer encargo fue la escultura de Antonio Gades para la plaza de la catedral, mirando el sitio donde Antonio en muchas ocasiones se sentaba en la plaza con algunos amigos en los últimos años de su vida. Esta escultura es completamente diferente. Esta escultura es de una gran belleza, una gran limpieza, una gran modernidad. La gente se emociona mucho con ver a Antonio Gades, con esa plasticidad que tenía Antonio Gades y esa mirada. El Antonio es una escultura que mira como al futuro, una escultura de incomodidad con sentirse ido. Es alguien que quiere seguir estando allí. Una persona que quiso que sus restos estuvieran aquí, en las montañas. Ese es también un homenaje a la solidaridad, a la amistad, al afecto, a los principios. Era una escultura dolorosa. El propio Villa me dijo a mí, esta es una escultura muy fuerte, ese Martí doloroso, sufriente, pero al mismo tiempo digno y altivo, que Villa supo rescatar sobre las llagas y las heridas del grillo y la cadena. Es muy impresionante para los que llegan y observan la figura de aquel gran gigante americano precisamente en el lugar y en la banqueta que según la tradición fue la suya. Pienso que Villa tiene lo que uno que es actor dice cuando un director lo escoge para algún papel histórico, para algún personaje real. Uno dice, bueno, tiene ojos de director. Él vio en mí la posibilidad de que se pudiera reproducir a Hemingway. Yo creo que a él le sirvió que yo fuera actor también porque uno sabe cómo ponerse como en situación de un hombre que pide un trago, que disfruta esa barra. Para mí es un personaje que hice.
orgullo para el pueblo de Cienfuegos, no, para el mundo entero. Para el mundo entero. Hasta él que tiene 4 años le gusta el Beni.